de los tiempos peatonales, en un indicador peatonal, pues serán los que serán nuevos para nosotros. Vamos a mirar. Entonces, como les decía, algunas cosas serán nuevas, algunas cosas pues ya las tenemos como referencia. Entonces, cuando miramos los semáforos, decimos que los semáforos pues tienen indicaciones roja, amarilla o ámbar y verde. Hay semáforos que son direccionales, pueden tener al lado una flecha. Y hay semáforos para control de carril. Entonces, se podrán mirar las indicaciones que tenemos acá, con flechas que indican quién tiene el flujo permitido y con la cruz en rojo para los que no tienen el flujo permitido. Además de eso, tenemos estos semáforos que son los semáforos peatonales, los cuales pues normalmente tenemos solamente dos indicaciones. Tenemos las indicaciones rojo y la indicación verde. Algunos tienen este tercer recuadro donde les están marcando el tiempo. La mayoría pues tiene el tiempo marcado dentro del indicador de verde. Otros semáforos pues son los semáforos para ciclistas. Entonces se imaginarán lo complicado que se va convirtiendo el ejercicio, cómo se va complificando el ejercicio de tal manera que si ya tengo ciclistas, me tocaría tener un espacio indicado para ellos. Entonces ya no solamente sería un semáforo vehicular, sino que tendría un semáforo vehicular con indicación peatonal más indicación para ciclistas. Ya estos términos pues los conocemos. Ya sabemos que es un ciclo, que es un intervalo, que es un movimiento, que es una fase. Entonces, nosotros lo que hacemos es organizar en unas ADES, que son unos automóviles directos equivalentes. Y partiendo de la idea de que los flujos de saturación podrían estar cercanos a los 1700, 1800 vehículos por hora. Aquí hay una recomendación donde uno podría decir que el flujo de saturación podría estar en unos 525 por el ancho del carril. Esta es una indicación para saturación que pues nos permite variar dependiendo del carril, dependiendo del ancho del carril, cuántos vehículos podrían pasar por allí como capacidad de ese carril. Sin embargo, más adelante vamos a ver una formulita que nos permite tener algunas otras condicionantes, como son la pendiente, el ancho del carril, el tipo de vehículo que está circulando, y en el cual pues podremos tener más condicionantes para tomar una buena decisión al momento de elegir el flujo de saturación. Recuerden que el flujo de saturación es el que voy a colocar como divisor al momento de calcular la relación de saturación, o sea, los YI. Aquí pues esta imagen ya se nos hace familiar, puesto que partimos de una
Partimos de una pérdida inicial, ¿ya? Pero se recupera con una ganancia final. A esta pérdida inicial y a esta ganancia final, ahora le vamos a asignar unos tiempos. De tal forma que esos tiempos van a permitir insertarlos dentro de la ecuación de cálculo. Y entonces podemos tener en cuenta de una forma un poco más real, ¿cierto? Cómo es el comportamiento de nuestra intersección en términos de la semaforización. Y entonces, ¿qué queremos? Queremos conocer cuánto es el tiempo de verde, cuánto es el tiempo de amarillo. Miren que ya aquí aparece cuánto es el tiempo de rojo-amarillo, ¿cierto? Que normalmente debe estar en un valor recomendado de 2 segundos y solamente en intersecciones muy pequeñas podría darse el caso de que esté en 1 segundo. El entreverde pues ya no será amarillo más todo rojo, sino amarillo más rojo amarillo. Porque recuerden que el todo rojo de un lado se ve rojo, pero del otro lado se ve rojo amarillo. Hay un tiempo de pérdida inicial, que normalmente vamos a tomarlo como un lambda 1, igual a 2 segundos. Y hay un tiempo de ganancia final, que vamos a llamar lambda 2, y que regularmente se toma como 3 segundos. Entonces, uno podría decir que la ganancia menos la pérdida le está dando 1 segundo adicional, que serían 3 segundos. Finalmente, pues vamos a tener las cintas y vamos a poder decir que el tiempo de pérdidas va a ser igual a ¿qué? A lambda 1, que es la pérdida inicial, más amarillo, más rojo amarillo, más, pues no menos, la ganancia final. Entonces el tiempo perdido ya no es solamente el amarillo más el todo rojo, sino que ya incluye, ¿cierto? En la ecuación las ganancias y las pérdidas. O sea, otra vez, el tiempo de pérdidas es igual a la pérdida inicial más el amarillo, más el rojo amarillo, menos la pérdida final. De allí que tengamos entonces que tomar un verde efectivo. El verde efectivo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la pérdida inicial más el verde efectivo menos la ganancia final más el amarillo más el rojo amarillo. O sea, aquí es donde yo voy a tener ya verde compuesto por esta franja que podemos ver aquí, donde debemos sumar otra vez la pérdida inicial más el verde efectivo menos la ganancia final más el amarillo más el rojo amarillo. Y entonces, pues de ahí sale la ecuación fundamental de semáforos, que es un chequeo simple. Es decir, que el verde más el entreverde o el intervalo de cambio de fase, es la I, ¿cierto? Es igual al verde efectivo más las pérdidas. Y esto se debe cumplir, esta igualdad, para que yo pueda decir que ese semáforo pues, está diseñado acordemente. Lo voy a ampliar un poco. Ahí está. Esa sería la ecuación general o la ecuación fundamental de semáforos. Entonces hay un objetivo. ¿Ya? El objetivo es poder determinar cuáles son los tiempos del semáforo. Entonces, cuando uno quiere calcular tiempos de semáforo, todo comienza con un levantamiento topográfico. Uno debe saber el ancho, pendientes, toda la información
física de la intersección. Luego se debe hacer una programación de los conteos vehiculares. Entonces, ¿por qué se debe programar? Porque con base en la programación se podría escoger entonces los tiempos que de forma ideal van a entregar la información que permite llevar a cabo un buen ejercicio de cálculo de tiempos de semaforización. Luego, si es necesario, habría que hacer un diseño geométrico o un rediseño de la intersección, puesto que si se va a hacer una intervención, pues se evalúa si amerita que se haga una revisión de la parte geométrica. Luego se hace el diseño de fases y por último, pues se hace la programación de los tiempos. Entonces, uno para eso, pues debe conocer algo que se llama la disciplina de carril, así como decíamos la disciplina de la cola. ¿Ya? Entonces, uno debe tener los carriles donde se disponga que se van a hacer los almacenamientos de las colas, ¿cierto? Que mientras yo tengo el rojo, me será necesario que yo tenga un espacio para poder acumular los vehículos que van a quedar allí estacionados mientras se da la indicación de rojo. Aquí hablamos de unas reglas. Entonces, ¿las reglas cuáles son? Primero, el número de fases debe ser el mínimo posible. O sea, no porque yo tenga 4 intersecciones o 4 accesos, perdón, debo tener 4 fases. No. Lo ideal sería que pudiese rebajar ese número de fases. Un movimiento, o sea, un flujo vehicular, un movimiento de flujo vehicular debe estar por lo menos en una fase. O sea, no puedo dejar un acceso, un movimiento de un acceso sin que pueda tener un verde. Siempre debe tener un verde y eso debe estar anclado en una fase. Y un movimiento puede estar en una o en más fases, pero si está en varias fases, deben ser continuas. O sea, no puede ser que yo coloque en un ciclo verde y otra vez rojo, no. Si estoy en el ciclo y está en diferentes fases, deberá verse verde en las diferentes fases. Y entonces empezamos a cambiar un poco la forma de hacer los cálculos. Después de haber calculado todos los ADS o los ADE, que son los automóviles directos equivalentes, entonces vamos a mirar las relaciones de verde. Las relaciones de verde que son iguales. Igual a verde efectivo dividido entre sí. O sea, que vamos a tener unos UPI que son iguales a los verde efectivo y sobre el ciclo. Una relación de cuánto verde le toca a cada una de las intersecciones. Hay un grado de saturación que es el grado de saturación práctico. Ese grado de saturación práctico no es más que una relación entre el volumen de vehículos, ¿no?, y la capacidad de ese acceso. Entonces, los valores recomendados van a estar entre 0.85 y 0.95. ¿De qué depende? Pues de los grados de saturación que uno estime. 95 es que pues, esté bastante saturado. 85 es que alcance pues el valor mínimo antes de llegar a la capacidad. Y entonces yo tendría que el grado de saturación mínimo sería igual al Q, que es flujo, sobre la saturación por la relación de Berti. Entonces ahí tenemos otra fórmula. Aquí quiero, bueno, primero miremos el factor de carga. ¿Qué es el factor de carga? Pues el factor de carga es la relación, ¿cierto? Y que habíamos manejado que era Q sobre la saturación, donde tenemos que
La relación de verde sería Q sobre la saturación por la relación de saturación, esta que habíamos mirado acá, o grado de saturación. Y entonces, aquí tendríamos que este UP que habíamos llamado aquí atrás relación de verde es igual a Y, que es la relación de saturación, el factor de carga, ¿cierto? Sobre grado de saturación. Hay otro término que ingresa ahora, que sería los movimientos críticos. ¿Ya? Entonces, los movimientos críticos, ¿cuáles son? Son los movimientos que necesitan o que hacen que el ciclo sea mayor, ¿ya? O que el ciclo sea máximo. O sea, son los volúmenes o los vehículos o los movimientos que hacen que el volumen de vehículos, que hacen que los tiempos de los vehículos sean mayores. Y quisiera que miraran, a ver esto aquí. Me gustaría que miraran esta fórmula, la fórmula del ciclo óptimo. Déjenme, ya le cargo. Estoy buscando en el ejercicio y ya le. Además, quiere entrar dentro. Listo. Entonces, como les decía, aquí tenemos un pequeño cambio. Estaba buscando la otra fórmula, que si recuerdan era
1.5 más, bueno, multiplicado por L, que son las pérdidas totales, más 5 sobre 1 menos la sumatoria de todos los Y. Entonces, ¿qué diferencia encontramos? Que ese señor Arcelic, que llevó esta fórmula, tuvo en cuenta un factor que es K. K entonces es un valor que va entre 0 y 0,4. Normalmente, ¿qué valor se toma? Normalmente se toma el valor promedio, que es el 0,2, o el valor recomendado. L es la sumatoria de todos los tiempos perdidos en los movimientos. Está bien. Más 6, recuerden que en la otra fórmula sumábamos 5. Y lo vamos a dividir entre 1 menos la sumatoria de todos los Y. Esto que Y es la sumatoria de todos los movimientos, de todos los Y y los movimientos críticos. Acá se mencionan movimientos críticos, que eran los que nosotros decíamos que eran los movimientos de mayor carga de saturación, los Y. Y aquí tendríamos entonces una fórmula para calcular el ciclo óptimo. ¿Qué pasa? Que además del ciclo óptimo existe un ciclo práctico. El ciclo práctico, pues normalmente es el valor que debería tener la intersección, es el valor mínimo. ¿Sí? Y entonces el ciclo práctico es L, que son todas las pérdidas, o las pérdidas totales, dividido sobre 1 menos la sumatoria de todos los UPI, ¿cierto? Que son las relaciones de Verde, otra vez se las voy a recordar acá, relaciones de Verde, UPI, de los movimientos críticos, o sea, los movimientos críticos en cada una de las fases. ¿Ya? Entonces, algunas veces, este cambio de metodología, pues, ayuda a que podamos hacer el diseño del semáforo y ya no lo haríamos con tiempos asignados a las fases, sino con tiempos asignados a cada uno de los movimientos. Por eso se habla siempre de movimientos críticos. Uno mira cuáles son los movimientos críticos y a partir de esos movimientos críticos es que se toman las determinaciones. Finalmente, pues, uno tiene una tablita así, ¿ya? Donde uno dice, bueno, vamos a arrancar con un ciclo, normalmente se arranca un ciclo de 100. ¿Por qué se arranca un ciclo con 100 segundos? Porque la recomendación es que el ciclo sea máximo de 120 segundos. Un ciclo por encima de 2 minutos es un ciclo ya exageradamente, o muy grande, no exageradamente, es muy grande. Algunas veces se aceptan valores de ciclo hasta 150 segundos. Algunas veces en algunas ciudades encontramos ciclos que aún son mayores que eso. Entonces, tiempo perdido inicial, ya habíamos dicho, 2 segundos. Tiempo ganado final, 3 segundos. El amarillo normalmente va a estar en 3 segundos. El rojo amarillo va a estar en 2 segundos. ¿Qué diferencia encontramos acá? Que los valores de amarillo y rojo amarillo, que eran los que llamamos amarillo y todo rojo, pues ahora son asignados. Entonces uno con las formulitas que uno tiene, uno puede verificar si estos valores están dentro de los rangos que uno esperaría. ¿Ya? Pero fácilmente uno podría tomar estos valores de 3 segundos para amarillo y 2 segundos para rojo amarillo. Entonces el entreverde, o la I, que es el tiempo en el cual va a cambiar de la indicación verde a la indicación roja, va a ser igual a amarillo más rojo amarillo, y eso es igual a 5 segundos. Luego, el tiempo perdido, que es igual a ¿qué? Sería igual a la pérdida inicial más el amarillo más el rojo amarillo menos la ganancia final. Entonces ahí diríamos que es 4. ¿Por qué? Porque sería pérdida inicial, 2, más amarillo, 3, van 5, más rojo amarillo, 2, van 7, menos ganancia final, 3, me quedan 4. Allí tendría entonces 4 segundos para tiempo perdido. El verde, pues aquí entonces marcamos un verde mínimo de 8 segundos. O sea, de entrada decimos que lo mínimo que puede tener un verde son 8 segundos. Por lo que habíamos dicho en la clase pasada, que es el tiempo mínimo para que un conductor, pues,
haga su maniobra de eh, paso por una intersección. ¿Ya? Verde efectivo, entonces decimos que el verde efectivo, ese verde efectivo, este verde efectivo, entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al verde más el intervalo de entreverde menos los tiempos perdidos. El grado de saturación, pues, ¿se acuerdan que habíamos dicho que pues, 0.85 era lo mínimo, 0.95 es el máximo? Lo ideal es que nunca las intersecciones trabajen de forma saturada al 100% y por eso desde su diseño se colocan saturaciones de 0.85, 0.95. Cuando no hay una determinación o hay una definición de que se quiera muy cargada o menos cargada, pues se toma el valor medio que es 0.90. El volumen de saturación, pues ya les había dicho, una forma de calcularlo es multiplicando 525 por el ancho del carril. ¿Ya? Y el volumen vehicular, pues va a ser el conteo por movimiento. Con esa información, entonces, tenemos un procedimiento, que es este. Acá se da un procedimiento de iterativo, o sea, como de ensayo y error. De tal forma que yo voy haciendo los cálculos, vamos haciendo los cálculos, y en un momento dado, pues vamos a tener unos controles o unos chequeos para mirar si las iteraciones llegaron a ciertos parámetros y poder determinar que ya se llegó a lo que se estaba buscando o a una solución que podría decirse que es apropiada. Entonces, miren este procedimiento y me dicen si lo entienden o no. Yo no sé si ustedes en estructura han mirado esos procedimientos de cross, donde uno hace iteraciones hasta que ciertos parámetros pues definen que ya se ha terminado un ejercicio. O hasta que las diferencias, o hasta que uno, como es un ejercicio de ajuste, empiezas a mandar hacia los otros lados. Entonces, cuando ya las cargas que se envían son muy pequeñas, pues ya se dice que se terminó. Entonces, acá es muy parecido. Acá lo que hacemos es determinar XP, que es la saturación práctica, decimos 0.9, 0.85, 0.95. Calculamos las relaciones de saturación y las relaciones de Berth. ¿Ya? En cada movimiento que voy a hacer, calcular los verdes efectivos. ¿Ya? ¿Para qué? Para saber cuáles son los movimientos críticos. Entonces, los verdes efectivos van a ser iguales al ciclo por la relación de Berth. O sea, cuánto verde necesita cada uno de ellos. Luego aplico la ecuación general, que sería que verde más amarillo más todo rojo, ¿cierto? Que sería o amarillo más amarillo rojo. Es igual al verde efectivo más las pérdidas. ¿Ya? Y eso lo voy a hacer por movimiento. Que voy a aplicar la ecuación general o la ecuación fundamental de los semáforos. ¿Sí? Verde más entre verde es igual a verde efectivo más
las pérdidas. Se comparan los dos valores y pues se va a seleccionar el mayor. ¿Por qué se selecciona el mayor? Pues porque si con un mayor tiempo pasan esos vehículos, pues por los demás van a poder pasar fácilmente. O sea, se busca que siempre sea lo más oneroso posible para cada uno de los movimientos. Luego se encuentran los valores del ciclo óptimo y el ciclo práctico. ¿Ya? De ahí entonces se adopta un valor del ciclo para la intersección. El día normalmente se toman 100 segundos. Se repite el paso 1. O sea, me vengo acá al paso 1. De tal forma que si los movimientos críticos que yo encontré en el paso 4 son iguales a los que encontré en el paso 4 de la siguiente vuelta, podría decirte que ya yo he encontrado una solución que es óptima. O sea, es como si yo iterara hasta que hasta que los movimientos críticos se repitan. Luego, cuando ya yo tengo el valor del ciclo, se hace el diseño del diagrama de bandas, arrancando o iniciando con los movimientos que son críticos. Entonces miren que se convierte en un proceso que es iterativo. Esto pues es una tabla que algunas veces se utiliza para hacer el cálculo. Entonces aquí se colocan todos los parámetros. Se definen los movimientos, cuáles son los flujos, cuál es el ancho para poder calcular los flujos de saturación. Por acá tenemos la longitud del ciclo, el amarillo, rojo amarillo, verde inicial, ganancia final. Aquí está verde mínimo, el grado de saturación práctico y una constante del ciclo óptimo. Normalmente uno dice que estar en 0,2. Aquí se colocan las fases, indicando cómo van a estar organizadas. Y acá se empiezan a hacer los cálculos. Entonces uno dice, hay un movimiento que arranca en tal fase y termina en tal fase. Tiene una pérdida inicial, un amarillo, un rojo amarillo, una pérdida final. Tendría un intervalo de cambio de fase o ¿cómo es? Un entreverde que será amarillo más rojo amarillo, el G mínimo, o sea, el verde mínimo, que sería 8 segundos, el Q, que es lo que yo tenía acá arriba, ¿cierto? Vehículos, automóviles directos equivalentes, la saturación, de acuerdo a lo que yo define acá, calculo el L, que sería el ganancia pérdida inicial, más amarillo, más rojo amarillo, menos pérdida final, y calculo el verde mínimo. ¿Cuál es el verde mínimo? Pues el green mínimo más el entreverde menos las pérdidas. Eso lo multiplico por el grado de saturación y voy a obtener entonces las relaciones de Berto. ¿Ya? ¿Para qué hago eso? Pues para ir sacando los movimientos que son útiles. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. No tienen preguntas. Vamos a tratar de...
Creo que si lo alcanzan a ver en sus pantallas. Vamos a tomar este ejercicio como un ejercicio, pues, de ambientación. Entonces, miren que en este ejercicio, la, la intersección consta de tres accesos. Tengo un acceso, que es este, el acceso este. Tengo un acceso que es oeste o occidente. Y tengo un acceso que es sur. Cada uno pues tiene sus características. Este tiene dos carriles de 3 metros y un carril de 4 metros. Este tiene carriles de 3 metros. Este también tiene carriles de 3 metros. Con un separador de 2 metros. Aquí tenemos datos de pendiente. Pendiente del 1.9% y por acá pendiente del 2%. Y tenemos los flujos ya de saturación. Aquí están 800. ¿Estos 800 qué son? Pues son 800 automóviles directos equivalentes. Estamos a partir del hecho de que ya estos cálculos ya fueron realizados. Y acá tenemos 600 vehículos por carril. Y por acá, perdón, por intersección. Y por acá tenemos 150 vehículos y 250 vehículos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular una saturación. Esta saturación es la capacidad. Entonces, inicialmente habíamos dicho que la saturación pues, podría ser 1.700, 1.800 vehículos por hora. Vehículos tipo automóvil. Luego, cuando arrancamos las diapositivas hoy, la clase de hoy, decíamos que era 525 por el ancho de carril. ¿Qué pasa? Que hay una fórmula que tiene en cuenta más parámetros, de tal forma que tiene en cuenta las pendientes. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno va a intersecciones como la de las vacas, cuando uno viene de la Luis Carlos Galán. Cuando uno se estaciona en esa intersección, un semáforo en rojo, pues allí necesariamente le toca gastar un momento más, ¿cierto? Un poquito más de tiempo, dado que la intersección está en pendiente. Entonces los vehículos tienen que estar allí estacionados, tal vez con freno de pie, freno de pedal, o les toca estar con el punto de contacto, que es cuando el vehículo está en primera, pero no se alcanza a sacar totalmente el clutch. Y queda el vehículo allí como con ese punto de contacto. Entonces, en esas intersecciones se debería tener en cuenta que hay un tiempo perdido por el hecho de que el vehículo cuando vaya a arrancar le toca hacer una maniobra. Entonces, eso lo tenemos en cuenta en esta fórmula. Entonces, la saturación para cada uno de los accesos va a ser igual a una saturación base multiplicado por un factor de ancho de carril multiplicado por factor de pendiente y multiplicado por
un factor de la presencia de vehículos pesados o camiones. Entonces, listo. Entonces, ¿de dónde sale la saturación base? La saturación base sale de esta primera tabla, esta tablita que tenemos acá, en la cual nosotros podemos tener tres tipos de condiciones. Una condición ideal es tipo A, o sea, la vía funciona perfectamente, la señalización, los conductores son muy idóneos o son idóneos. Hay una que es una condición promedio, es esta. Y hay otra que es condiciones desfavorables. Entonces, normalmente uno con cuál trabaja con las condiciones que son promedio. Y tiene tres tipos de carril. Entonces, yo tengo que si las condiciones son promedio, voy a tener un carril tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Cuál es el carril tipo 1? Es el que tiene movimiento directo. O sea, los vehículos van directo. No hay giros para ningún lado. ¿Cuál es el carril tipo 2? Donde los vehículos van directo y giran. O sea, es un carril que permite hacer un movimiento de giro hacia alguno de los lados en la intersección. Y hay un movimiento que sería tipo 3, en el cual los vehículos pues solamente van a girar, van a hacer la maniobra de giro. Entonces, por ejemplo, si revisamos acá, este de aquí, de la parte superior, es un carril tipo 1. Este es un carril tipo 1 y este es un carril tipo 3. Acá, este es un carril tipo 1 y tipo 3, porque solamente tiene giro. Si tuviese giro y directo, sería un carril tipo 2. Entonces, con base en eso, pues ya podemos saber cuáles son las saturaciones. Miren que cuando tengo un carril promedio de movimiento directo, decimos que la saturación será de 1700. Y eso pues concuerda con lo que estaba recomendado ¿cómo? Por el HCM 2010. Luego de eso yo debo buscar un factor de ancho. Entonces en ese factor de ancho yo debo mirar de qué ancho es el carril. Entonces, si el carril es menor a 3 metros, entonces yo voy a decir que es 0,55 más 0,14 por el ancho del carril. Como si yo tomara esto. Aquí, aquí, bueno, si el carril es menor que 3,
Entonces, digamos que es 0,55 más 0,14 por A. Si está entre 3 y 3,7, entonces es igual a 1. El factor es 1. Y si es mayor, 3,7, entonces sería 0,83 más 0,5 por A. ¿Ya? De allí entonces que con estos valores yo puedo determinar cuál es el factor F sub A. Y decimos que vamos a tener el factor F sub A. F sub A, ¿qué es igual? Es igual a 0,55 más 0,14 por el ancho de 1, o sea, es un carril ideal. Si es mayor que 3,7, sería 0,83 más 0,5 A. Entonces ya tenemos saturación base, factor de ancho de carril. Ahora nos toca el factor dependiente. Entonces, en ese factor dependiente, vamos a decir que es igual a es igual a 1, voy a colocarle un poquito más grande, a ver, bueno, es igual a qué? A 1 menos 0,005 por la pendiente. La pendiente pues se debe colocar con el signo que aparece, de tal forma que si la pendiente es negativa, este valor se va a volver positivo y nos va a dar un valor mayor que 1. Luego nos faltaría FC, que es el factor por la presencia de vehículos pesados, factor de camiones. Entonces, ese factor aquí es igual. Ya se los coloco. Voy a hacerlo por acá. Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a porcentaje de autos por el valor de los autos, que es 1 más
el porcentaje de buses por el factor de buses, que es 2.25, más el porcentaje de camiones multiplicado por el factor de camiones, que es 2.5. Con esto obtendríamos el valor de FC. Otra vez, sería porcentaje de autos por 1, más porcentaje de buses por 2.25, más porcentaje de camiones por 2.5. Esto lo tenemos que hacer para cada uno de los carriles. Entonces, le diría, para el acceso a movimiento 1, carril 1, ancho de carril 3 metros, pendiente 1%, entorno medio B, tipo de carril 3. ¿Por qué es un tipo de carril 3? Porque es un carril de giro. ¿Ya? Y ese carril de giro tiene alta interferencia de peatones. Saturación base, 1570. Porcentaje de autos, buses y camiones, 90 y 10. FA 1, ¿por qué? Porque está entre 3 y 370. FP, punto 995. Recuerden que FP era, aquí está, 1 menos 0,05, la pendiente. Que sería 1 menos 0,05 por 1, la pendiente es de 1, me va a dar punto 95. Punto 995. Factor por vehículos pesados. Entonces sería 1.125. ¿Qué es? 90 por 1 más 10 por 2.25. Eso me da 1.125. Al final, la saturación base que había tomado me va a permitir calcular la saturación de ese exceso. Entonces, la saturación de ese exceso que va a ser igual a 1570 por 1 por 0.995 dividido entre 1.125. Finalmente, la saturación de ese exceso sería 1.389 vehículos. ¿Ya? Como podemos observar, ya no es aquel 1.700, 1.800 o 525 barrido, sino que ahora depende de los cálculos que nosotros hagamos. Entonces, eso hay que hacerlo para cada uno de los accesos. De tal forma que podamos tener el valor específico de la saturación para cada uno de esos accesos. ¿Alguna pregunta está allí? No, señor. Listo. Luego me voy a regresar acá un poco para definir las fases. Yo voy a decir que hay una fase A en la cual entran los vehículos del este y los del oeste y se frenan los de el sur. Pero hay unos peatones en el sur. En la fase 2 o fase B entran, ¿cierto?, los vehículos del sur, se mantiene este vehículo de giro derecho desde el oeste, o sea que miren que en esta fase está y en esta fase también está. Y los demás quedan cerrados, o sea, no pueden darse los movimientos. Y se permite el movimiento peatonal 8. Y en una fase C, miren que se mantiene este giro a la derecha en la acceso sur y se da la entrada de vehículos desde el acceso este. ¿Ya? Miren que el 6 estaría en la fase C y en la fase A. Entonces, como uno dice la fase A, B, C, cuando usted la coloca la junta sería A, B, C, A, A, B, C, A, A, B, C, A, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Entonces, cuando va de C a A, son fases que son continuas, son seguidas.
Y aquí tendríamos pues esa descripción. ¿Qué es esto que está aquí? Esto es una matriz que podría decirse que es una matriz de compatibilidades. O sea, es decir, quién se mueve o quién se puede mover cuando se mueve otro. Entonces yo podría decir que el movimiento uno se puede mover en la fase A, sí, entonces le coloco un 1. Se puede mover en la fase B, sí, le coloco un 1. ¿Se puede mover en la fase C? No. ¿Por qué? Porque en la fase C están entrando los de 5 y los de 5 van a girar hacia el sur. Pues si giran hacia el sur, se encontrarían con los de 1, ¿ya? Entonces ya no es compatible, yo digo que es 0. El movimiento 2 podría estar en la fase A, sí, porque es directo. En la fase B, no, porque este sur va a subir, se va a chocar con él. En la fase C, no. ¿Por qué? Porque este 5 va a bajar y se puede chocar con el 2. Entonces uno va mirando cuáles son los movimientos que pueden ir en cada una de las fases. Por ejemplo, miremos los peatonales. ¿Qué pasa con el peatonal 7? Que este movimiento 7 se puede dar cuando estoy en la fase 1, puesto que este giro a la derecha, ¿cierto? Por el hecho de que el vehículo vaya a girar a la derecha, le toca ir con precaución para no ir a arrollar a los peatones que están pasando por esa intersección o en ese exceso. Entonces, allí podrían pasar los peatones. En el 2 no, porque miren que está 4 y 3, los movimientos 4 y 3 atropellan a los peatones. En el C, no, porque el movimiento 3 podría atropellar a los peatones. El 8, uno podría decir que, aquí está el 8, en la fase 1 no se puede dar, porque tengo el movimiento 6. En la fase 2 sí se puede dar, porque el 3 que es giro derecho, pues los conductores tendrán tiempo de mirar. En la fase C, no, porque tengo abiertos 5 y 6. Y podrían arrollar a los peatones que van a hacer el movimiento 8. Entonces miren cómo uno va organizando de tal forma que los movimientos pues le permitan a uno tener una descripción de lo que va a hacer. Listo. Ya tengo las saturaciones. Se hace un resumen de todos los carriles, ¿cierto? Diciendo cuál es el carril, cuál es el entorno, cuál es el tipo de carril, cuál es la saturación base, cuál fue el factor por presencia de vehículos pesados, factor por ancho de carril, factor por pendiente, y finalmente pues se da la saturación con la cual se va a trabajar. Seguimos aquí. Y entramos entonces a esta tablita. En esta tabla pues vamos a colocar los valores para cada uno de los carriles. Entonces, el entreverde, que es el amarillo más el rojo amarillo. Decíamos que podía ser de 3 y 2. Algunas veces pueden ser 2 y 2. O sea, 2 segundos para amarillo, 2 segundos para rojo. ¿Ya? Entonces, acá dependiendo del ancho, pues algunas se han colocado en 3 y 2 y otras se han colocado en 3 y 1. O se han colocado en 2 y 2. Entonces, para el movimiento 1, el entreverde, ¿cuál ha sido? 4. ¿Ya? ¿Cuál es el ajustado? 5.
¿A qué fase pertenece? A la A. ¿Cuál es la pérdida inicial? 2. ¿Cuál es el retardo? Serían los 2 segundos más los 5 de entreverse. ¿Ya? Ganancia final, 3. ¿Por qué? Porque sería 7 menos 5, 2. Más 1 de ganancia final, 3. 1 de ganancia final en la diferencia, porque recuerden que la pérdida inicial y la ganancia final son 2 y 3. Aquí tenemos entonces las ganancias finales y tenemos las pérdidas. Las pérdidas serían ganancia final menos pérdida inicial. Y vamos a tener el verde mínimo. ¿Para qué se hace esto? Se hace para poder optimizar los tiempos del semáforo. Aquí tendremos entonces los movimientos 7 y 8 que son peatonales, en los cuales el verde mínimo no pueden ser 8 segundos, sino que dependen de la velocidad con la que las personas pueden atravesar la intersección. Entonces, normalmente el cálculo se hace teniendo en cuenta que las personas para atravesar una intersección tienen una velocidad promedio de 1.4 metros por segundo. Sería el ancho de la intersección dividido entre 1.4 y a eso se le suman 5 segundos como un tiempo de seguridad. Otra puede ser sencillamente decir, bueno, digamos que es 1.1 o el ancho más un 10%. ¿Ya? Entonces también puede ser el ancho más un 10% o multiplicado por 1.1. Entonces, en este caso particular, si yo tenía un ancho de calzada de 10 metros, al multiplicar 1.1 por 10 me da 11. Y al multiplicar este otro, que es 10 entre 1.4 más 5, vamos a hacer el cálculo. 10 dividido 1.4 me da 7,14 más 5 me da 12,14. Entonces, este 10 dividido 1.4, que es la velocidad, más 5 segundos me da 12.14. Aquí la recomendación es redondear por arriba. ¿Por qué? Porque el 1.4 que ya hemos tomado es una velocidad relativamente alta, ¿ya? Porque el valor promedio debería estar por allá como en 1.2, 1.3. Entonces, ese valor medio de 1.4 es el valor promedio para todas las personas. O sea, si hay ancianos, ellos podrían estar un poquito por debajo. O sea, cuando se hace el redondeo, lo ideal es que el redondeo se haga por arriba. Como tenía 12, 14 y 11, voy a tomar el máximo, 12, 14. Pero, como la idea es redondear todo a segundos, me quedan 13 segundos. Del otro lado, como la intersección es más ancha, tienen que pasar el separador. Entonces la intersección, el carril, perdón, la calzada, tiene 20 metros. 20 por 1.1 me da 22. Y acá, 20 entre 1.4 me da 1.42 y le debo sumar 5 segundos. 14.2, perdón. Más 5 segundos me da 19.28. 19.28 serían 20 segundos. Como 22 es mayor que 20 segundos, entonces se toma el valor de 22. ¿Qué sería el tiempo verde mínimo para ese exceso, para el movimiento peatonal?
Y aquí entonces donde comienzan los cálculos. ¿Dónde arranca el movimiento 1? Arranca en A. Miren que el movimiento 1, voy a subir acá, arranca en la fase A y se mantiene en la fase B. Entonces, el movimiento 1 arranca en A y termina cuando comienza C. El movimiento 2 comienza cuando comienza A y termina cuando comienza B. Vamos a revisar. Movimiento 2 arranca con A y termina cuando arranca B. Entonces, cada uno de los movimientos va a quedar identificado de quién es el origen y quién es el final. ¿Ya? Vamos a tener un entreverde de 5 segundos. Acuérdense que habíamos dicho que para todos íbamos a decir que eran 3 segundos de amarillo más 2 segundos de rojo amarillo. El verde mínimo para los semáforos, para los carriles o los movimientos vehiculares, 8, peatonales 13 y 22. Los flujos, 350, 600, 250, son los valores que tenemos aquí. Cada uno de los valores que tenemos por carril aquí, que es la información del levantamiento. 600, 250, 150. La saturación, pues la que calculamos, ¿ya? Con cada una de las fórmulas. Recuerden, saturación es igual a la saturación base multiplicada por factor de ancho por factor de pendiente dividido sobre el factor de camión. Luego tenemos I. Recuerden que es I. Y es pérdida inicial más amarillo más rojo amarillo más ganancia final. Como decía que el entreverde este era 5, la pérdida va a ser igual a 4 segundos, porque es 2 más 3 más 2 menos 3. Va a dar 4 segundos. El verde efectivo mínimo, aquí es igual al verde presentado, más el entreverde, menos las pérdidas. Me da 9 segundos. Es como si le sumara cada uno un segundo, por el segundo que me gano en la ganancia final. Grado de saturación, 0,9, punto medio. Relación de saturación, que es igual el Q que tengo acá sobre la saturación, me da .252, .222. Cada uno tiene su valor. Y U sería Y, que es la relación de saturación, sobre la saturación práctica. Me da estos valores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para un ciclo de 100 segundos, yo voy a decir que voy a multiplicar 100 segundos por U, que es la relación de verde. Es esta que calcula aquí. Entonces, por ejemplo, 100 por punto 28 me da 28 segundos. Más I, pero ahí recuerden que era 4, me da 32 segundos. Y el verde mínimo, que es igual a 9 más I, o más L, mejor. Serían 13 segundos. ¿Cuál de los dos tomo? El que es mayor, 32. ¿Ya? Lo calculo de las dos formas y escojo el mayor. Miremos el segundo. Aquí tengo la relación U, aquí tengo el ciclo de 100 y yo voy a decir que punto 24 por 100 me da 24 segundos. A eso le sumo 4, ¿cierto? Y me da 24,6. 24,6 más 4 me da 28,6, perdón. 28,6 es 29 segundos. ¿Cuál es el verde mínimo? 4 más 9, 13. ¿Cuál tomo? 29. Entonces una cosa es el tiempo que yo calculo y otra cosa es el tiempo que yo escojo al final. Yo escojo dos tiempos, uno que es mínimo y uno que es no máximo, sino que es el apropiado. Entonces aquí en cada uno de ellos yo voy a tener los tiempos necesarios.
Estos tiempos incluyen los traslapos que se dan. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, este movimiento 1, que arranca en A y termina en C, se gasta los 32 segundos desde A hasta llegar a C. Porque ahí ya yo tengo incluido todos los tiempos que él maneja. Entonces, cada uno de estos tiempos yo lo voy a llevar a un diagrama como estos, donde voy a colocar todos los movimientos. Y luego voy a ver cuáles son los movimientos que son críticos, cuáles son los movimientos que me dan los máximos eh, tiempos necesarios para cambiar de una fase a la otra. Entonces aquí yo los tengo todos, de A a B, de B a C, de C a A, pero al final escojo los críticos. Entonces aquí, ¿cuáles son los críticos? El movimiento 2. ¿Por qué? Porque tiene, miren, 29 segundos. Y va de A a B. El movimiento 1, ¿por qué no era crítico? Porque es que tiene 32 segundos, pero va desde A hasta C. De B a C, el movimiento crítico, ¿cuál es? El movimiento 8, que es el peatonal. Y de C a A tenemos el movimiento 5, que tiene 25 segundos. ¿Ya? Entonces ya yo tengo aquí los cálculos de los tiempos, tengo los diagramas, y con eso paso a calcular cómo están los ciclos. Entonces, esto no me salió. Lo voy a mirar acá. No me hizo la impresión el PDF, lo voy a mirar directamente desde la plantilla de Excel. Miren que llegamos por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es calcular la ruta con los tiempos que ya he tomado. Entonces, desde A hasta B, movimiento 2, tiempo 29. Desde A a C, movimiento 8, tiempo 27. Desde A a C, movimiento 1, tiempo 32. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el movimiento crítico? Sería el movimiento 2 más el movimiento 8. Serían 29 más 27. Y esto me está dando 56 segundos. ¿Qué pasa? Que cuando tengo esto, yo debo sumar las relaciones de verde y voy a decir que para el verde necesito la relación de verde 2 y la relación de verde 5. Y sacamos el peatonal. ¿Por qué lo hemos sacado? Pues porque ese no va a tener más presencia vehicular y no nos va a generar problemas. Entonces la sumatoria de U2 más U5 está, sería U2, que sería esto, más U5, que sería esto. Me da punto 24 más punto 21, me da punto 45, punto 46. Si está menor que 1, ok, estamos bien. ¿Cuáles son las pérdidas? La sumatoria de todos los L. Entonces yo voy a decir que es L2 más L5 más L8. Voy a venir acá. L2 más L5 más L8. 4 más 4. Y no tengo en cuenta el peatonal. Ese de aquí arriba. Pérdidas de 2, pérdidas de 5. Y a eso
Le voy a sumar, ¿qué? Tendría 8. Y a ese le voy a sumar el peatonal este del 8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras esté el peatonal en 8, es un tiempo perdido. Tengo 4 más 4 más 27. Y por eso me da 35. Luego chequeo las relaciones de las saturaciones. Y2 más Y5. Entonces, otra vez, lo voy a aquí. Los Y2.22, Y5.19. Eso me da casi punto 40. Punto 40. Y está también por debajo de 1. Si ya tengo todo eso y ya hice los chequeos, entonces pasamos a calcular el ciclo óptimo. ¿Cuál es el ciclo óptimo? 1.4 más 0.2, 0, 0.4, 0.6. ¿Cierto? ¿De qué depende este K? 0.2, 0.3, 0.4. Perdón. ¿De qué depende este K? De si quiero minimizar demoras, si quiero minimizar consumo de combustible, si voy a usar el valor medio utilizado o si quiero minimizar demoras y movimientos críticos. Normalmente uno toma 0.20. Por eso colocas 1.4 más 0.2 y te da 1.6 por L más 6 sobre 1 menos Y. Haciendo los cálculos, tomando el L que habíamos calculado acá, que es 35 segundos, me dice que el ciclo es de 105.98 o 106 segundos. El ciclo práctico es las pérdidas sobre 1 menos 1, me da 65 segundos. El ciclo mínimo, 60 segundos. Ciclo promedio, que es el práctico más el óptimo, 85 segundos. ¿Qué voy a hacer? Yo puedo escoger un ciclo escogido que puede ser 90. ¿Por qué 90? Porque está entre el ciclo promedio, que es 85, y el ciclo que por acá obtuvimos, que es el óptimo, 106. Entonces podemos decir que ese ciclo es de 90. Profe, tiene el micrófono apagado.
Entrenador. Dejamos ahí. Y en la próxima clase pues volvemos a empalmar aquí donde habíamos tomado el cálculo de los tiempos. Y lo hacemos con más calma para poder mirar cómo es que finalmente se hace la definición de los tiempos para cada uno de los movimientos. Eso lo miraríamos el próximo lunes. Gracias, profe. Dejemos allí entonces. Bueno, profesor, gracias. Listo.